Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los lípidos. Un mundo fascinante. Sí, sé que a nuestra audiencia le interesa entender este tema en el contexto del español, especialmente cómo se habla de ellos en Latinoamérica. Claro. Y bueno, prepárense para descubrir la ciencia detrás de las grasas, aceites y mucho más. De eso se trata. Aunque son esenciales para la vida, los lípidos a veces son un misterio, ¿no? Sí, un poco. ¿Sabías que incluso están presentes en la capa impermeable de los panales de abejas Exacto. y que influyen en el sabor del aceite de oliva? También. Para guiarnos en esta aventura, tenemos a nuestro experto que ha digerido un montón de textos de biología. Bueno, digamos que he intentado absorber la mayor cantidad de información posible. Específicamente uno titulado, tema 3, los lípidos. Ese mismo. Genial. Entonces, comencemos con lo básico. ¿Qué son exactamente los lípidos? Siempre me ha costado entenderlos. Bueno, imagina que intentas mezclar aceite y agua. ¿Qué Bueno, pasa? no se mezcla. Exacto. Esa es la característica principal de los lípidos. No se disuelven en agua. Como el aceite y el vinagre de la ensalada. Justo. Siempre se separan. Ya veo, ya veo. En términos más científicos, son un grupo diverso de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, Ajá, aunque algunos también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. interesante. Es un grupo muy diverso. Mencionaste que son diversos. ¿Cómo se clasifican entonces en español? Buena pregunta. En español, una clasificación clave se basa en si contienen o no ácidos grasos. Ácidos grasos. Sí, tenemos los lípidos saponificables que sí los contienen Saponificables. y los lípidos insaponificables que no. Saponificables. Eso tiene algo que ver con el jabón. Muy astuto. La saponificación es el proceso de hacer jabón y los lípidos saponificables, como su nombre lo indica, se pueden usar para hacer jabón. Fascinante. Entonces, ¿qué son exactamente estos ácidos grasos que hacen que algunos lípidos sean saponificables? Piensa en los ácidos grasos como los ladrillos que forman la estructura de muchos lípidos. Son cadenas largas de átomos de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo en un extremo. Entiendo. Lo interesante es que son anfipáticos. Anfipáticos. Suena complicado. ¿Qué significa eso? No es tan complicado. Sí. Significa que tienen una parte que ama el agua, llamada hidrofílica, Hidrofílica. y otra que la repele, llamada hidrofóbica. Entiendo. Como un imán con dos polos, uno atrae y el otro repele. Exactamente. Una excelente analogía. ¿Y cómo influye esto en los lípidos que conocemos? Por ejemplo, ¿qué hace que la mantequilla sea sólida y el aceite de oliva líquido? Esa es la clave. La diferencia está en si los ácidos grasos son saturados o insaturados. Interesante. Los saturados, como los que abundan en la mantequilla, tienen solo enlaces simples entre los átomos de carbono. Ajá. Esto los hace más compactos y sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los insaturados, presentes en el aceite de oliva, tienen uno o más enlaces dobles, lo que crea flexiones en la cadena y los hace más fluidos. Entonces la mantequilla es como una pared de ladrillos bien compacta, mientras que el aceite de oliva es más como una cadena flexible. Exactamente. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Me encanta esa imagen. ¿Y en español cómo se diferencia? En español usamos las palabras grasas para referirnos a lípidos sólidos. Grasas. Ricos en ácidos grasos saturados, como la mantequilla o la manteca de cerdo, y aceites para los líquidos. ¿Aceites? Ricos en ácidos grasos insaturados, como el aceite de oliva o el de girasol. Qué interesante. Nunca lo había pensado así. Es una distinción importante en el español. Ahora bien, nuestro texto menciona dos tipos de lípidos saponificables, simples y complejos. ¿Cuál es la diferencia? Los lípidos saponificables simples son como la base, Ok. formados solo por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entiendo aquí. Aquí encontramos dos grupos principales: ¿Cuáles son? los aciglicéridos y los céridos. A ver, aciglicéridos. Eso tiene algo que ver con el glicerol. Me suena algo que usan en productos de belleza. Exacto. El glicerol es un alcohol que se une a los ácidos grasos para formar los aciglicéridos. Ya veo. Dependiendo del número de ácidos grasos que se unan, Ajá. tenemos los monoacilglicéridos, diacilglicéridos, Ok. y los más comunes, los triacilglicéridos, mejor conocidos como triglicéridos. Ajá. Esos triglicéridos son los que siempre mencionan en los análisis de sangre. Exacto. ¿Y qué hay de los céridos? De céridos. Tienen algo que ver con la cera. Sí. Los céridos o ceras son ésteres formados por la unión de un ácido graso de cadena larga con un alcohol de cadena larga. Su característica principal es que son muy hidrófobos, es decir, repelen el agua. Entonces,
Las ceras también son lípidos. Nunca lo hubiera imaginado. Pues sí, están en todas partes. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Por ejemplo, las abejas usan cera para construir sus panales, Ah, claro. que son impermeables gracias a los céridos. Es interesante. También encontramos céridos en la superficie de las frutas, protegiéndolas de la deshidratación. Ah. E incluso en nuestros oídos, formando el cerumen que los protege. Wow. Los lípidos están en todas partes. En todas partes. Has dejado con la intriga de saber más sobre los lípidos saponificables complejos. Los complejos. Sí, que los hace tan especiales. Los lípidos saponificables complejos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden contener otros elementos como nitrógeno, azufre, fósforo o incluso glúcidos. Wow, qué variedad. Son esenciales para la estructura y función de las células, especialmente para la formación de las membranas celulares. Membranas celulares, esos son importantes. ¿No es? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos lípidos complejos? ¿Qué papel juegan exactamente en las células? Con gusto. Dentro de este grupo tenemos dos protagonistas, los fosfolípidos y los glucolípidos. Fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos son como los arquitectos de las células. Arquitectos. Sí, ya que forman la bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Esa barrera que delimita la célula y controla qué entra y qué sale. Es como la muralla de una ciudad, controlando el paso de mercancías y personas. Exactamente, una excelente analogía. Y esta capacidad de controlar el paso de sustancias, ¿a qué se debe? Se debe a su estructura anfipática que mencionamos antes. Cierto, la parte que ama el agua y la que la repele. Sí. Tienen una cabeza polar que ama el agua y una cola polar que la repele. Espera, cabeza y cola. Los fosfolípidos tienen forma de renacuajo. Ja, ja, ja. Es una buena forma de visualizarlo. Interesante. Imagina un renacuajo con la cabeza en el agua y la cola fuera. Okay. Así, en la bicapa lipídica, las cabezas polares se orientan hacia el exterior en contacto con el agua, Ajá. mientras que las colas apolares se esconden en el interior, creando una barrera impermeable. Wow. Es increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan complejo. La naturaleza es así. ¿Y qué hay de los glucolípidos? También tienen esa forma de renacuajo. Los glucolípidos también son anfipáticos, con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Pero en lugar de una cabeza polar, tienen un glúcido, es decir, un azúcar Un azúcar. unido a su estructura, Interesante. y su función principal es el reconocimiento celular. Reconocimiento celular. Es como si tuvieran una tarjeta de identificación. Exacto. Los glucolípidos actúan como marcadores en la superficie de las células, Ajá. permitiendo que se identifiquen entre sí con otras moléculas. Es como si cada célula tuviera su propio código de barras. Fascinante. Entonces, los fosfolípidos construyen la muralla de la célula y los glucolípidos son las tarjetas de identificación que controlan el acceso. Realmente los lípidos saponificables complejos son esenciales. Sin duda. Pero aún nos queda un grupo por explorar, ¿verdad? Los insaponificables. Ah, sí. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Los lípidos insaponificables. Estos son un grupo diverso que, como mencionamos antes, no contienen ácidos grasos Cierto. y por lo tanto no pueden formar jabones. Entiendo. En este grupo encontramos a los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Suena que son un grupo muy diverso. ¿Lo son? ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada uno de ellos? ¿Qué los hace tan especiales? Por supuesto. Empecemos por los terpenos. Ok. Estas moléculas son como piezas de Lego que se ensamblan para formar estructuras más grandes. Piezas de Lego. Sí, se clasifican en monoterpenos, diterpenos, tetraterpenos y politerpenos, dependiendo del número de unidades de isopreno que los componen. Interesante. Y sus funciones son tan variadas como sus estructuras. ¿Y qué ejemplos de terpenos podemos encontrar en nuestra vida diaria? Muchos. Por ejemplo, el mentol que da el aroma fresco a la menta es un monoterpeno. El mentol, sí. Las vitaminas A y K, esenciales para la visión, la protección antioxidante y la coagulación de la sangre, son diterpenos. No puedo creer que las vitaminas también sean lípidos. Es realmente sorprendente. Lo son. Y los carotenoides, que dan color a frutas y verduras como la zanahoria y el tomate, son tetraterpenos. Sí, exacto. Increíble. ¿Y los politerpenos qué funciones tienen? Los politerpenos incluyen al caucho natural, ¿sí? El que se usa para fabricar neumáticos. Impresionante. Nunca hubiera imaginado que un neumático está hecho de lípidos. Pues sí, Definitivamente los terpenos son un grupo fascinante. lo son. ¿Y qué hay de los esteroides? Siempre he escuchado hablar del colesterol, pero no sé mucho sobre ellos. Los esteroides son otro grupo importante de lípidos insaponificables con una estructura característica de 4 anillos fusionados. Ajá, Y sí, el colesterol es uno de los más conocidos. claro. Esencial para la fluidez de las membranas celulares en animales. Ya veo.
Pero los esteroides también actúan como hormonas, regulando una gran variedad de procesos fisiológicos. Hormonas. Eso significa que las hormonas sexuales, como la testosterona y el estrógeno, también son lípidos. Exacto. Las hormonas sexuales son esteroides que influyen en el desarrollo y la función sexual. ¡Wow! Parece que los esteroides están involucrados en casi todos los aspectos de nuestra fisiología. Así es. Y la vitamina D, que es tan importante para la salud ósea, también es un esteroide. También. La vitamina D también es un esteroide esencial para la absorción del calcio y la formación de huesos fuertes. Es increíble la cantidad de funciones que tienen los lípidos. Es un grupo muy diverso. Y por último, ¿qué nos puedes contar de las prostaglandinas? Recuerdo que mencionaste que actúan como mediadores locales. Las prostaglandinas son lípidos que pertenecen al grupo de los eicosanoides. ¿Icosanoides? Se derivan de ácidos grasos poliinsaturados y actúan como mensajeros que regulan procesos como la inflamación, la coagulación sanguínea y la contracción muscular. Mensajeros. Eso significa que se desplazan por el cuerpo llevando información. No exactamente, actúan localmente. Localmente. Es decir, en las células cercanas al lugar donde se produce. Entiendo. Por ejemplo, cuando te cortas, las prostaglandinas ayudan a controlar el sangrado y a iniciar el proceso de reparación de tejidos. Interesante. Son como los mensajeros que coordinan la respuesta del cuerpo a diferentes estímulos. Qué fascinante. Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de lípidos, sus propiedades y funciones, podamos pasar a un tema crucial. ¿Cuál es? ¿Cómo se transportan los lípidos en el cuerpo si no se disuelven en agua? Después de todo, nuestra sangre es principalmente agua. Buena pregunta. Para poder viajar por el torrente sanguíneo, los lípidos se unen a proteínas, formando complejos llamados lipoproteínas. Lipoproteínas. Imagínalas como pequeños barcos que transportan a los lípidos a través del mar de nuestra sangre. Me encanta la analogía. Entonces los lípidos viajan protegidos dentro de estos barcos y hay diferentes tipos de barcos. Sí, se clasifican en función de su densidad. Densidad. Tenemos los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Oh, Quizás hayas escuchado hablar de las LDL y las HDL como el colesterol malo y el colesterol bueno. Ajá. Siempre he escuchado esos términos, pero nunca he entendido bien la diferencia. Claro, las LL o lipoproteínas de baja densidad transportan colesterol desde el hígado a los tejidos. El problema es que cuando hay un exceso de LDL, el colesterol se puede acumular en las paredes de las arterias, Sigue. formando placas que las obstruyen. Y eso es lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora entiendo por qué se les llama colesterol malo. Exacto. Y las HDL, el colesterol bueno, ¿qué hacen? Las HDL hacen lo contrario, recogen el exceso de colesterol de los tejidos y lo transportan de vuelta al hígado, donde puede ser eliminado del cuerpo. Entiendo. Pero como un servicio de limpieza que ayuda a mantener las arterias libres de colesterol. Interesante. Entonces, el equilibrio entre LDL y HDL es clave para la salud cardiovascular. Sin duda. Hemos explorado su clasificación, sus diferentes tipos y cómo se transportan en el cuerpo. Un buen recorrido. Ha sido un viaje fascinante. He aprendido muchísimo sobre estas moléculas que, aunque a veces tienen mala fama, son esenciales para la vida. Me alegra escuchar eso. Y te aseguro que en la próxima parte, cuando exploremos las funciones de los lípidos en el organismo, descubrirás aún más sorpresas. Estoy lista para la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda en el mundo de los lípidos. Lista para seguir explorando. En la primera parte hablamos de la clasificación de los lípidos, sus diferentes tipos, cómo se transportan en el cuerpo. Un buen recaso. Sí, fue realmente interesante. Me alegra oír eso. Ahora, ¿qué nos espera en esta segunda parte? Hoy nos adentraremos en las funciones de los lípidos en el organismo. Suena interesante. Verás que son mucho más que simples grasas que debemos evitar. De hecho, son esenciales para la vida. Siempre he escuchado que hay grasas buenas y malas, es cierto. Sí, es cierto, no todos los lípidos son iguales. Ya veo. Algunos son beneficiosos para la salud, mientras que otros, si se consumen en exceso, pueden ser perjudiciales. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? ¿Cuáles son las grasas buenas que deberíamos incluir en nuestra dieta? Empecemos por recordar que los lípidos desempeñan una gran variedad de funciones en nuestro cuerpo. Son una fuente concentrada de energía, forman parte de las membranas celulares, actúan como aislantes térmicos, protegen los órganos internos, ayudan a absorber las vitaminas liposolubles. La lista es larga. ¡Wow! No sabía que los lípidos tuvieran tantas funciones. Es que son esenciales. Creía que solo servían para almacenar energía. Es un error común. Ya. De hecho, su función como componentes estructurales es fundamental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los fosfolípidos que mencionamos en la primera parte. Sí, lo recuerdo.
Forman la bicapa lipídica de las membranas celulares, ¿Ah? esa barrera que delimita la célula y controla qué entra y qué sale. Sí, recuerdo la analogía de la muralla de la ciudad. Es increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan importante. Exactamente. Y no olvidemos el colesterol, Ah, el colesterol. otro lípido que a menudo tiene mala fama. Sí, siempre se habla mal de él. Es cierto que un exceso de colesterol en la sangre puede ser perjudicial, Claro. pero también es esencial para la fluidez de las membranas celulares y para la síntesis de hormonas. Entonces, el colesterol no es tan malo como lo pintan. Como todo en la vida, la clave está en el equilibrio. Okay. Necesitamos una cierta cantidad de colesterol para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Ya. Pero un exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entiendo. Y hablando de enfermedades cardiovasculares, ¿qué hay de los ácidos grasos saturados e insaturados? Los ácidos grasos. Sí, he escuchado que los saturados son los malos Yeah. y los insaturados los buenos. Sí, en general se puede decir que los ácidos grasos saturados, que se encuentran principalmente en productos de origen animal, como la carne, los lácteos y la mantequilla, pueden aumentar el nivel de colesterol LDL, el colesterol malo, en la sangre. Ajá, entonces es importante moderar el consumo de grasas saturadas. Exacto. ¿Y qué hay de los ácidos grasos insaturados? ¿Dónde los encontramos y por qué son tan buenos? Los ácidos grasos insaturados son más saludables para el corazón porque ayudan a reducir el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL, el colesterol bueno. Ajá. Se dividen en dos tipos, monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar estos ácidos grasos tan beneficiosos? Los ácidos grasos monoinsaturados se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, alimentos deliciosos y muy presentes en la gastronomía latinoamericana. Me encanta el aceite de oliva. Lo uso para casi todo. Es una excelente opción. Y los ácidos grasos poliinsaturados. Los poliinsaturados se encuentran en aceites vegetales como el aceite de maíz, el de girasol y el de soja, Okay. y también en pescados grasos como el salmón, el atún y la sardina. Ya veo. Estos últimos son ricos en ácidos grasos omega 3 que tienen múltiples beneficios para la salud. Omega 3. He escuchado que es muy bueno para el cerebro y el corazón. Así es, los ácidos grasos omega 3 ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejoran la función cerebral y tienen efectos antiinflamatorios. Interesante. Por eso es recomendable incluir pescados grasos en la dieta al menos 2 veces por semana. Tomo nota. ¿Y qué hay de las grasas trans? Las grasas trans. Sí, he oído que son especialmente perjudiciales para la salud. Tienes toda la razón. Las grasas trans son un tipo de grasa insaturada que se produce durante el proceso de hidrogenación de aceites vegetales, un proceso que se utiliza para solidificar los aceites líquidos y aumentar su vida útil. Entonces las grasas trans son artificiales. Se podría decir que sí, no se encuentran de forma natural en los alimentos. Y el problema es que aumentan el colesterol LDL y reducen el colesterol HDL, Ajá. lo que aumenta considerablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Son un doble problema. ¿Y en qué alimentos se encuentran? Para saber qué debo evitar. Las grasas trans se encuentran en muchos alimentos procesados, como galletas, pasteles, margarina, patatas fritas y comida rápida. Okay. Es importante leer las etiquetas de los alimentos y evitar aquellas que contengan aceites parcialmente hidrogenados. Muy importante. A partir de ahora voy a prestar mucha atención a las etiquetas. Es lo mejor. Y ya que estamos hablando de alimentación, ¿qué recomendaciones generales nos puedes dar para mantener un consumo saludable de lípidos? Lo más importante es seguir una dieta equilibrada y variada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Ok. Modera el consumo de grasas saturadas y evita las grasas trans. Ajá. Opta por grasas insaturadas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y los pescados grasos. Excelentes consejos. Creo que con toda la información que hemos aprendido en esta segunda parte, ya tenemos una mejor idea de cómo elegir los lípidos que son buenos para nuestra salud. Me alegra escuchar eso. Recuerda que los lípidos son esenciales para la vida, pero es importante elegir los adecuados y consumirlos con moderación. Totalmente de acuerdo. Estoy deseando saber qué más nos espera en la tercera parte de nuestro Deep Dive. En la próxima parte hablaremos de algunos lípidos un poco más específicos, como los terpenos y los esteroides, Suena interesante. y profundizaremos en sus funciones y en cómo se relacionan con nuestra salud. No me la pierdo. Bienvenidos de nuevo. Ya en la última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de los lípidos. Así es. El gran final. Hemos aprendido tanto sobre estas moléculas, su clasificación, tipos, funciones, transporte, Sí. e incluso su papel en la salud y el bienestar. Un montón de información. Es un uso fascinante. En la parte anterior hablamos sobre los ácidos grasos Ajá. y cómo algunos
son beneficiosos para el corazón, mientras que otros debemos consumirlos con moderación. Exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre los terpenos? Recuerdo que mencionaste que son como piezas de Lego que forman estructuras más grandes. Sí, los terpenos son un grupo diverso de lípidos que se encuentran en muchas plantas Ajá. y algunos animales. Ya veo. Su estructura se basa en unidades de isopreno que se unen como piezas de Lego para crear una variedad asombrosa de moléculas. Es fascinante cómo la naturaleza crea tanta diversidad a partir de unidades simples y qué funciones tienen estas moléculas Lego en los seres vivos. Los terpenos son responsables de muchos aromas y sabores que encontramos en la naturaleza. Aromas y sabores. ¿Piensan en el aroma fresco de la menta, el olor cítrico de la naranja o el aroma penetrante del pino? Todos estos aromas provienen de terpenos. Es increíble. Entonces, los terpenos son los responsables de que nuestro mundo esté lleno de aromas tan diversos. Exacto. Interesante. ¿Y qué hay de sus funciones en el cuerpo humano? Algunos terpenos tienen propiedades medicinales y se han utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Ah, sí. Por ejemplo, el mentol, presente en la menta, se usa para aliviar la congestión nasal y el dolor muscular. Ah, con razón la menta es tan refrescante. ¿Y qué otros ejemplos de terpenos con propiedades medicinales existen? Bueno, el limoneno, presente en los cítricos, se ha estudiado por sus posibles efectos anticancerígenos. Y el cannabidiol, CBD, un terpeno presente en el cannabis, se usa para tratar la epilepsia, la ansiedad y el dolor crónico. Wow. No sabía que tantos compuestos medicinales provenían de los terpenos. La naturaleza es sabia. Parece que la naturaleza nos ofrece una gran variedad de remedios. Así es. Ahora, hablemos de los esteroides. De acuerdo. En la parte anterior aprendimos que el colesterol, una molécula esencial para nuestro cuerpo, es un esteroide. Sí, el colesterol es un esteroide muy importante. ¿Qué otras funciones tienen los esteroides, los seres vivos? Los esteroides son otro grupo importante de lípidos con una estructura característica de 4 anillos fusionados. Desempeñan papeles cruciales en la regulación hormonal, la estructura celular, la digestión de grasas y la respuesta al estrés. Es impresionante la cantidad de funciones que tienen. Hablemos un poco más sobre su papel en la regulación hormonal. Claro. En la parte anterior mencionaste que las hormonas sexuales, como la testosterona y el estrógeno, son esteroides. Así es. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto, las hormonas sexuales son esenciales para el desarrollo y la función sexual. Claro. La testosterona, la principal hormona sexual masculina, Ajá. se produce principalmente en los testículos Ya veo. y es responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas como el crecimiento muscular y el vello facial. Entiendo. ¿Y el estrógeno? El estrógeno, la principal hormona sexual femenina, se produce principalmente en los ovarios y es responsable del desarrollo de las características sexuales femeninas, como el desarrollo de los senos y la regulación del ciclo menstrual. Qué interesante. Entonces, los esteroides son los responsables de las diferencias físicas entre hombres y mujeres. En parte sí. ¿Y qué hay de otras hormonas esteroideas? Bueno, el cortisol, una hormona producida por las glándulas suprarrenales, Ah. juega un papel crucial en la respuesta al estrés. Ya veo. Nos ayuda a afrontar situaciones difíciles al aumentar la energía, la presión arterial y la concentración. Interesante. Y la aldosterona, otra hormona producida por las glándulas suprarrenales, regula el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo, controlando la presión arterial y el volumen sanguíneo. Es increíble cómo los esteroides están involucrados en tantas funciones vitales. Ahora entiendo por qué son tan importantes para nuestro cuerpo. Sin duda. Hemos aprendido tanto sobre los lípidos en estas 3 partes, su clasificación, tipos, funciones, transporte e incluso su papel en la salud y el bienestar. Me alegra que te haya resultado interesante. Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Espero que esta inmersión profunda te haya ayudado a comprender mejor la importancia de los lípidos en la vida. Totalmente. Recuerda que, aunque a menudo se les demoniza, los lípidos son esenciales para nuestro organismo. Cierto. La clave está en elegir los adecuados y consumirlos con moderación. Muchas gracias por guiarnos en esta fascinante aventura por el mundo de los lípidos. Ha sido un placer aprender contigo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.